Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola a todos. Rodrigo Carvajal. Hola Ramón. Y un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy, que es Eduardo Guerrero Gutiérrez. Pues digamos que es hoy por hoy el analista en materia de seguridad más leído, más consultado. Tiene una empresa llamada Lantia Intelligence y él, viene de arrastrar un largo trayecto en el servicio público, que le tocó estar desde la época allá de Carlos Salinas de Gortari en la parte de haciendo cosas con el TLC. Luego estuvo también en el CISEN. Así es. Y bueno, en una serie de dependencias, pero finalmente terminaste aterrizando en hacer tu propia empresa de consultoría en seguridad. Y bueno, eres una persona que es bastante citada, frecuentemente consultada por las gentes tanto del sector privado como del sector público. Y pues tenemos ahora en la antesala del tercer debate, pues el tema prioritario es precisamente el que tú manejas también, que es el tema de seguridad. ¿Qué nos comentas de lo que viene para el próximo domingo? ¿Por qué este tema se ubica como el cierre de los tres debates, como el epicentro del acontecer político nacional en la carrera presidencial? Gracias, Ramón Alberto, y de veras es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes. Un gusto también conocer a ustedes personalmente. Me llega Código Magenta cotidianamente y lo veo con mucha atención. Es un programa que genera mucha polémica y mucha discusión. Me encanta, ¿eh? Pues mira, el tema de seguridad se volvió ya un tema central de la agenda pública mexicana desde que la crisis explotó. Yo le llamo una epidemia de homicidios. Y ese problema tiene una fecha muy precisa de inicio. En mayo de 2008, que es cuando se escinde el cártel de Sinaloa y con los Beltrán Leiva, que era la división de cocaína del cártel de Sinaloa, y esa división, ahí empieza una escalada de violencia, sobre todo en la costa del Pacífico, y el epicentro de esa primera ola de violencia se convierte en Ciudad Juárez. Después, un par de años después, viene la división del Cártel del Golfo, los Zetas se separan y eso refuerza el aumento de la inseguridad en el país y rompimos un récord impresionante porque tan solo en 4 años, de 2007 a 2011, la tasa de homicidios de México se triplicó. Pasó de 8 a 24 Estamos por cada hablando 100,000 del sexenio habitantes. de Felipe Calderón. Exactamente. Uh-huh. Luego, al final de Felipe Calderón, viene un operativo militar, bueno, 2, Lince Norte y Escorpión, muy duros contra los Zetas, y esos operativos logran bajar la tasa de homicidio ya durante el último año de Calderón y el inicio de Peña Nieto. Siento que esa administración de Peña piensa que esa bajada va a continuar de manera inercial, orgánica, durante mucho tiempo, pero se equivocan y a mediados de 2014, Ramón, empieza otra vez a aumentar de manera muy veloz la violencia, rebasa incluso los niveles de Calderón y queda en niveles ya el último año pues de 31 homicidios por cada 100,000 habitantes. Calderón la había dejado en 24, como la asalto. Y entonces le entregan al país al presidente López Obrador con niveles inéditos de violencia, y el presidente López Obrador no es exitoso en su estrategia durante la primera mitad de su gobierno. Se queda estancada, digamos, la tasa de homicidio en niveles muy altos, y solamente es ya en estos últimos 3 años de su administración que hay una moderada baja de alrededor del 13%. Ahora, hay nuevos fenómenos en esta administración que llaman mucho la atención y que tienen que ver con la expansión territorial de los cárteles, como hubo una consigna a las fuerzas militares y policiales de que no se enfrentaran directamente con los cárteles y con las mafias regionales, estos famosos abrazos no balazos. Eso propició que se expandieran mucho los cárteles de algunas mafias, sobre todo la Nueva Familia Michoacana, por ejemplo, que se ha expandido mucho en el centro del país.
Y eso ha propiciado que se agudice un problema muy grave de control territorial del territorio por el crimen organizado, ¿no? Y quizás el clímax de ese fenómeno es lo que pasó hace poco en Guerrero, Chilpancingo especialmente, y luego digamos, negociación que hubo entre tres grupos criminales de Guerrero, los Tlacos, los Ardillos y la nueva familia michoacana, con un par de obispos. El Estado literalmente, el gobierno del Estado se hizo a un lado y dejó que mediaran los obispos con los grupos criminales y se repartieron el Estado de Guerrero, salvo Acapulco y Zihuatanejo, que son dos centros turísticos muy importantes y que no están penetrados por el crimen organizado. Todo el resto de Guerrero se repartió entre las tres organizaciones. Eso a mí ya me pareció algo que yo no había visto. Se cruzó ya una línea en donde ellos literalmente con el control territorial, que representa una especie como de paquete de negocios, porque el control territorial te da chance primero, obviamente, de cobrar impuestos criminales, ¿no? El famoso derecho de piso, ¿no? Pero te da oportunidad también de hacerte de las rutas de transporte público, que eso fue muy evidente en el caso de Chilpancingo. Que de hecho, perdón que me interrumpa, pero ha habido empresas de todo el país, regiomontanas y de todo tipo, que han subarrendado ya los servicios de entrega de sus mercancías porque no podían estar lidiando con grupos criminales que les robaban los camiones o que les quitaban la mercancía, etcétera. Justamente. Y además del transporte público, pues se hacen del narcomenudeo, del reparto de drogas, de la trata de personas, del tráfico de migrantes. Si en ese estado hay tráfico de migrantes, como el caso de Chiapas, que van una ruta muy similar a la de Guerrero. Y es ahí cuando yo, como observador, ya digamos, con experiencia en estos temas, digo, híjole, algo nuevo sí está pasando. Y si no hacemos algo que tenga un impacto, digamos, de carácter estructural en la manera como estamos haciendo las cosas, pues se va a ir corroyendo, digamos, el Estado mexicano. Ya hay algunas fundaciones como la Heritage Foundation que hace justo 4 semanas publicó un texto muy agudo donde habla de la soberanía fragmentada de México, justamente por el problema de la pérdida de control territorial. Y ahí es cuando yo empiezo a promover una idea, un proyecto de un tratado de seguridad para América del Norte, ¿no? Como bien mencionaste cuando me presentaste, en mis primeros años como funcionario público durante la administración de Salinas de Gortari, me tocó estar en la asesoría económica del presidente y ahí yo elaboré algunos textos que el presidente entregaba en sus giras, promoviendo la idea de un tratado de libre comercio para América del Norte. Y quizás un poco mi subconsciente está ahí guardadito esa idea, esta idea de América del Norte, de cooperación regional, y quizás es por ahí por donde se me conectaron un par de cables y dije, pues hay que hacer algo como lo que hicimos en materia comercial, pero ahora en materia de seguridad, y es un paso adelante también en la integración de la región de América del Norte. Eduardo, me parece muy interesante esta idea del tratado trilateral de seguridad y también tan interesante que ya lo comentó también aquí en esta mesa de Código Magenta Rubén Moreira, que está dentro del War Room de Xóchitl Gálvez y dice, a ver, Xóchitl Gálvez ya lo está considerando como una propuesta del Frente Amplio por México, pero se puede hablar de un tratado de seguridad en un momento en el que el Partido Republicano está cada vez más radicalizado respecto a su posición frente a México, porque apenas la semana pasada dentro del círculo rojo Donald Trump pues se insiste nuevamente en esta política o propuesta de enviar fuerzas especiales a México a asesinar cabecillas de los cárteles, porque así es como ellos se refieren a esta política. Fíjate que después de que propuse esto y que empecé a difundir mis textos y en algunas entrevistas, me buscaron de la Embajada de Estados Unidos para reunirme con varios congresistas de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas. Tuve esta reunión con ellos, les presenté la idea y la verdad es que la recepción fue sumamente entusiasta, diría yo. Muy receptivos. De hecho, me han seguido buscando y próximamente voy a dar un briefing a uno de los comités de la Cámara de Representantes y justamente para seguir desarrollando la idea.
Después me buscaron de la embajada y me dijeron, oye, qué interesante que después que te vieron algunos de los congresistas, no cambió la retórica y ya no han vuelto a hacer como declaraciones en donde tocan el tema de, pues, de invadir territorio mexicano, intervención de fuerzas militares. Y yo creo que fue quizás porque les interesó mucho el planteamiento, ¿no? Entonces, mira, ellos tienen dos temas que es urgente para ellos contener y remediar en la medida de lo posible, que es la migración Claro. y el fentanilo. Son dos temas fundamentales en la agenda. Y nosotros tenemos otros dos, que es control territorial y violencia homicida, Sí. violencia letal. Ujú. Entonces yo creo que con esas cuatro columnas podemos armar una primera versión de tratado. Yo creo que no hay que cargarle más cosas para que este tratado pueda ser procesado políticamente, aprobado por los legislativos y quizás tenerlo antes de que termine el sexenio, el próximo gobierno federal de México, ¿no? Acuérdense que en el caso de Salinas, él propone el tratado comercial el primer año y lo firma el último año, Sí. ¿no? Pues fueron 6 años, digamos, de procesamiento. Acá yo creo que podría ser algo similar. En una de esas nos va mejor y hasta más rápido porque es bien urgente el tema Hay una enorme diferencia. de En este seguridad. tratado de seguridad, como Ujú. mencionas con el asunto del fentanilo, por ejemplo, Así es. pues está contabilizando las muertes que cada año tiene Estados Unidos. Entonces hay un incentivo Exacto. adicional Claro. para poder Acelerar. agilizarnos. Alejandro, no. No, recuerdo yo haber entrevistado alguna vez a Luis de la Calle, uno de los principales, lo debes conocer bien, que le tocó a vender este Tratado de Libre Comercio de aquel lado y de este lado. Hemos respetado y admirado, Luis. Claro, y recuerdo que me comentaba que uno de los retos más complicados era hacer entender a este lado de la frontera que hacer un Tratado de Libre Comercio era emparejar las reglas de la operación de ambos lados. Así es. En temas de seguridad, ¿no es esto un reto bien complicado? Por ejemplo, seguir las mismas reglas que siguen los cuerpos de seguridad allá a los cuerpos de seguridad, es decir, tener una política de seguridad más o menos similar. ¿No sería esto pues, muy complicado ante el contexto con el que empezaste la charla? Claro. Mira, sin duda tiene que haber como una armonización regulatoria en varias dimensiones legales. Yo creo que eso se va a ir dando de manera incremental dependiendo de los asuntos que se vayan abordando. Pero yo lo que estoy pensando es sobre todo que tengamos acceso a inteligencia de Estados Unidos, porque a diferencia de nosotros, ellos sí tienen penetrados a los cárteles. Han ido construyendo en los últimos años una red de informantes, pagados incluso, y tienen información muy puntual sobre los liderazgos, sobre los planes de negocio, sobre la diversificación del portafolio empresarial, en fin, nuevos planes que tienen para inaugurar nuevos mercados, alianzas, conflictos. Toda esa información la necesitamos acá para poder dar golpes muy puntuales y no andar con palos de ciego, que es lo que nos ha restado muchísima eficacia en el combate, ¿no? Entonces necesitamos inteligencia, necesitamos armamento de última generación y necesitamos tecnología, ¿no? Ahora, para que ellos nos den acceso a todo esto, necesita haber un cuerpo de militares y de policías que para ellos sean plenamente confiables. Y ahí lo que yo propongo es que haya un trabajo de vetting, como dicen ellos, es decir, controles de confianza masivos en una fuerza, digamos, de 1,000, 2,000, 3,000 elementos que puedan recibir esta información, este armamento, esta tecnología y que tenga el panel trilateral, es un panel tripartita que yo manejo, que sería el que coordinaría estos esfuerzos. Eh, y que periódicamente, digamos, realizar estos controles de confianza en este grupo de fuerza, que se les llama a veces task forces, y pudiéramos con ellos empezar a dar golpes contundentes a las cúpulas de las organizaciones que más daño nos causan, ¿no? Tanto en temas de violencia como en temas de control territorial. A grandes rasgos, ese sería como el plan inicial. A ver, Eduardo, en un libro que estoy sacando que se llama Dinastías, dos familias, una nación, hablo en un capítulo de cómo cada sexenio crea su propio cártel. Desde Echeverría con el cártel de Guadalajara,
pasando por el de Juárez con López Portillo, llegando con Miguel de la Madrid a fortalecer el de Tijuana, Así el es. del Golfo con Carlos Salinas, los Amezcua y las metanfetaminas con Cedillo. Luego llegamos con Fox a la unificación de un solo cártel, que fue donde liberaron casualmente al señor Chapo Guzmán. Y pues como ya todos estaban ahí tocados, pues ya al Chapo le empezaron a hacer trabajo para abrirle camino. La federación le llamaban. Sí, la federación. Y mira, con Felipe Calderón, pues se acrecentó eso. Fueron 12 años en el que el Chapo fue entronizado. Llega Enrique Peña Nieto, y Enrique Peña Nieto de la noche a la mañana ya agarran al Chapo y nace el cártel Jalisco Nueva Generación bajo pues la tutela del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y entramos al sexenio ya del presidente López Obrador, y de una u otra manera, el haya sido como haya sido, se vuelve a regresar hacia Sinaloa. A ver, ¿no crees tú que este es un ciclo pernicioso de negocio? Yo siempre he dicho, nos enfocamos demasiado a los títeres, que si el Chapo Guzmán, que el Señor de los Cielos, que el Mencho, que la Barbie, etcétera, pero no vemos quiénes son los titiriteros. ¿Qué dices de eso? Estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que hemos subestimado mucho la colusión que hay de mandos políticos con mandos criminales. Y eso ha pasado, lo hemos pasado, eh, digamos, ha sido invisible a los ojos de los analistas, y me parece que tú aciertas poniendo ahí, digamos, el dedo en la llaga. Va a ser muy interesante, por cierto, leer tu libro. Eh, yo creo que ahorita hay dos cárteles en auge, no solamente Sinaloa, que sí también coincido contigo en que hay una relación especial de este gobierno con cártel de Sinaloa, pero también cártel Jalisco está más fuerte que nunca y sí representa ya por su gran ambición de expansión territorial, pues un reto para la soberanía del Estado, sobre todo en la dimensión del control territorial, ¿no? Pero sí creo que es fundamental también dar golpes a las clases políticas locales, ¿no? Por ejemplo, eh, hay varios gobiernos que mantienen una vinculación muy estrecha con los cárteles, o en otros, pues como que voltean para otro lado y no hacen nada, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener intervención. Acordémonos, por ejemplo, que Roberto Sandoval y Edgar Vieitia de Nayarit, pues fueron arrestados por autoridades Y son los americanas. que financiaron la campaña del anterior gobernador de aquí. Interesante. Entonces, sí, digamos, Estados Unidos y Canadá pueden desempeñar un papel muy desequilibrante, digamos, y romper esos nexos entre clases políticas y clases criminales. También, por cierto, habría que atender el tema de los empresarios, ¿eh? Claro. En varios estados del país hay líderes empresariales o empresarios muy destacados que hacen grandes negocios con el crimen Y organizado. cierta banca, Así es. porque el dinero está y tiene que moverse. Hablabas hace un momento, Eduardo, que va a ser fundamental para la implementación de este tratado que hay un cuerpo de seguridad de Fuerzas Armadas, pues que sea completamente confiable para México, para Estados Unidos, para Así es. Canadá. Y hay quienes argumentan que hasta cierto punto eso existió con un equipo de fuerzas especiales de la Marina que era comandado por el almirante Marco Antonio Ortega Siu. Y de la noche a la mañana, el gobierno federal determina que el almirante Marco Antonio pues ya no va a ejercer más las tareas especiales que estaba llevando a cabo. Algunos eso lo interpretaron como una distancia muy importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Washington específicamente, que es quien estaba presionando para que enviaran cada vez más, que se persiguieran objetivos criminales de alto perfil. ¿Por dónde se puede empezar para destrabar esta colusión política que puede haber entre el crimen organizado y las altos cabecillas de este gobierno? Déjame complementar lo que dice Claro, Rodrigo ahorita claro. para hacer una sola pregunta. Adicionalmente a lo que dice Rodrigo es esta colusión que se da. ¿Cómo la ves en la reacción que tiene el gobierno de López Obrador? Porque lo sabemos, lo conocemos, del rechazo a ampliar el número de efectivos mexicanos para hacer equipo, por ejemplo, con la DEA, en ir por los laboratorios de fentanilo. Hubo un desencuentro muy fuerte entre Washington y México por esa situación, ¿sí? Y también el hecho de que, bueno, terminaron las presiones orillando al gobierno del presidente López Obrador a aceptar
400 y pico de efectivos militares que entraran a dar entrenamiento a Claro. los equipos mexicanos. De ellos, 200 y pico serían armados y los demás serían únicamente de carácter enseñanza. Ujú, ujú. ¿Cómo es esta dualidad de un gobierno que rechaza esa colaboración y por otro lado le abre la puerta a que empiece a haber ya acciones como esta? Mira, la relación en materia de seguridad México-Estados Unidos es bastante caótica, es muy desordenada y en el caso de esta administración de López Obrador tuvo un momento clave con el arresto del general Cienfuegos. Ese arresto descompuso, digamos, completamente la relación entre las agencias de seguridad de ambos países. No sé si se acuerdan, pero se crearon nuevas regulaciones para el trabajo de los agentes de inteligencia estadounidenses que operan en territorio mexicano. Se les pusieron nuevas restricciones, impedimentos, obligaciones para estar reportando sus encuentros, etcétera, que la verdad era un tanto fantasioso pensar que De lo hecho, se iban a hacer. redujeron elementos Así es. de mexicanos. Bueno, ¿Sabes? ahorita tenemos el problema, ya se quejó la jefa de la DEA de que llevamos meses sin aprobar las visas de varios Imagínate. elementos de la DEA, ¿no? Claramente esa relación no está funcionando ahorita y creo que en la próxima administración hay una gran oportunidad para que esto mejore. Y si se empieza a platicar ya en una mesa sobre un tratado, pues imagínate, eso puede, pues, no solamente armonizar y generar muy buena sintonía, sino echar a andar un proyecto de altos vuelos que realmente tenga un impacto estructural, ¿no? El tema, por ejemplo, de estas renuncias de pronto aberrantes como la que mencionabas, de generales que están dando muy buenos resultados y que de pronto son removidos o rotados o movidos a otros lugares. Ese tipo de cosas, por ejemplo, en un panel tripartita tendrían que justificarse frente a tus pares, Por ¿no? supuesto. O sea, no cabrían ahí como decisiones tan Unilaterales. ¿sí? unilaterales y que Ajá. parecen Las rodillas. injustificadas, ¿no? Ujú. Ahí tendrías que decir, bueno, vamos a mover a este general por tal y tal razón y tus pares tendrían que estar de acuerdo y tendrías que dar una justificación racional, ¿no? Claro. Entonces, eso también nos obligaría a rendir cuentas y a no estar dando coletazos y decisiones tanto absurdas frente a la opinión pública que además generan muchísima suspicacia, como tú lo mencionaste, ¿no? Pues yo creo que por todas partes esto traería una nueva etapa en la colaboración y creo la verdad que es la única manera que nosotros dejemos una espiral de deterioro, porque ya llevamos 3 sexenios experimentando con distintas estrategias, con 3 signos partidistas distintos, y la verdad es que la situación de México, pues, no deja de deteriorarse, no deja de empeorar. Claro. Pues necesitamos ya algo muy distinto que tenga un impacto de carácter estructural, y yo no veo otra, la verdad, que esta colaboración con Estados Unidos y Canadá, ¿eh? En pleno proceso electoral, y lo has de ver, si nosotros escuchamos a veces las propuestas de seguridad, que no somos expertos en seguridad, y a veces te da risa, pero escuchamos a alcaldes o a candidatos a alcaldes, gobernadores, diputados hablar de cámaras y hablar de fuerzas especiales y hablar de más armamento y de más patrullas y demás. Sí. Pero hemos visto que llegan esas autoridades locales, también esas autoridades federales, y siempre ocurre lo mismo. Hay delitos de alto impacto y para los locales es culpa de la federación y para la federación es porque están corrompidas las autoridades locales. Pero si algo nos ha quedado claro es que la seguridad en este país se ha tenido que construir desde lo local, desde esfuerzos de los empresarios, esfuerzos de un alcalde valiente que hace tal o cual cosa. ¿Qué opinas tú de eso y cómo en ese contexto del que hablas podríamos crear esa seguridad desde lo local o es al revés, Eduardo? Yo creo que hay que trabajar en las dos pistas. Mira, hay grandes experiencias de éxito que no debemos también dejar de lado. El caso de Coahuila, que bueno que ahora invitaron a Rubén Moreira, que pacificó Coahuila, él y su sucesor Riquelme en un periodo de 10 años transformaron Coahuila. Tenemos el caso de Yucatán, tenemos el caso de Querétaro, que es también impresionante. Tenemos el caso
de Baja California Sur, que tuvo una crisis de secuestros y de homicidios hace ya algunos años y que se resolvió de manera muy rápida con la colaboración, por cierto, de autoridades estadounidenses. Tenemos capítulos que fueron efímeros, pero también que generaron mucha esperanza. Por ejemplo, en Tamaulipas hubo una colaboración muy estrecha entre el gobierno de Texas y el de Tamaulipas con Francisco García Cabeza de Vaca al arrancar su gobierno, que disminuyó muchísimo el homicidio en Tamaulipas. Francisco García Cabeza de Vaca mandó a cientos de elementos tamaulipecos a entrenarse en Texas en materia de combate en campo a cárteles y materia de inteligencia. Y cuando regresaron esos elementos, literalmente arrinconaron al cártel del noreste y bajó muchísimo la violencia en Tamaulipas. Luego vino la persecución y las denuncias contra García Cabeza de Vaca, se desconcentraron en el esfuerzo de seguridad y las cosas ya no siguieron mejorando, pero tampoco han empeorado tanto, justamente porque se creó, digamos, un basamento institucional que todavía sigue dando buenos resultados. Por eso es que no se le ha desmoronado el Estado a Américo Villarreal, el actual gobernador, ¿Y ¿no? qué dices de Guanajuato? Es un Guanajuato, caso típico porque como que es una entidad próspera, de avanzada, por todo lo que tiene de maquila, automotriz, ¿verdad? Y políticamente unificada. Y panista, etcétera, pero al mismo tiempo con un procurador que ha sobrevivido, que parece que es más sobreviviente que cualquier otro personaje ya político. lleva 16 años Imagínate. Pero de Samarripa. con Sí. estadísticas bastante cuestionables. Bueno, es el estado con más homicidios en el país durante los últimos 5 años, ya es muy impresionante, ¿no? Irapuato, Salamanca, Celaya y León. León es la tercera ciudad más violenta de México después de Tijuana y Ciudad Juárez, pero también con el extraño contraste de San Miguel de Allende y Guanajuato, que están intocados, ¿no? Mucha gente dice que porque son ciudades turísticas, que porque viven ahí muchos americanos en San Miguel de Allende, puede ser, ¿no? Otras razones podría ser porque en estas ciudades como Celaya y Irapuato hay un reclutamiento criminal intensivo y ahí hay enfrentamiento de bandas, asuntos de narcomenudeo, en fin. Acuérdate el choque de los dos cárteles, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, por la plaza, más que por la droga, por el huachicoleo de tubería. Justamente, y además cuando ha estado a punto de vencer Jalisco al conglomerado de familias criminales que es Santa Rosa de Lima, ha entrado ahí a ayudarles Cártel de Sinaloa con un brazo que se llama Pueblos Unidos. Sí. Y eso les ha apoyado mucho a Santa Rosa para no ser vencido por Jalisco. Entonces hay muchas cosas interesantes en el panorama de Guanajuato. Yo estoy muy esperanzado en que si entra Livia Denise García, la candidata que ahorita va arriba en las encuestas, pues simplemente la verdad, ha puesto una plataforma muy interesante de grupos antiextorsión, de remover al fiscal y al secretario de seguridad por nuevos equipos, por generar, una agencia de inteligencia especializada en crimen organizado. Traen unas propuestas muy interesantes. Yo creo que sí le podrían dar ahí la vuelta a la tortilla en Guanajuato en materia de seguridad, ¿no? Eduardo, adelantándome, haciendo el trabajo del abogado del diablo, pues quienes están a favor del status quo van a decir, este tratado de seguridad nacional, pues inevitablemente va a tener que derivar en una cesión de la soberanía nacional. Y en esa cesión de la soberanía nacional tendríamos que exigir reciprocidad también a lo que nos exigen a nosotros los americanos, nosotros exigírselos a ellos. ¿Cómo manejarías ese fenómeno? Bueno, primero, en la soberanía de México ya tenemos buena parte de esa soberanía perdida. Sí, ya está Ya no cedida. podemos, Claro. digamos, controlar parte del territorio, ¿no? Entonces, más bien de lo que se trata ahí es de recuperar esa soberanía. La vamos a recuperar con el apoyo de los estadounidenses y los canadienses. Es posible que durante un periodo, pues sí tengamos que hacer algunas concesiones en términos de que ellos van a entrenar a nuestros elementos y vamos a trabajar con armamento y tecnología e incluso inteligencia de ellos. Pero acuérdense que hay países como Japón después de la Segunda Guerra que quedaron muy debilitados. Hubo un plan Marshall para fortalecer sus instituciones, entre ellas las de seguridad, y que después emergieron como potencias militares y son de los países ahorita más soberanos que hay. Entonces nosotros después de una fase
de apoyo que tendríamos de nuestros aliados, Estados Unidos y Canadá, y que fortaleciéramos nuestras instituciones, México saldría mucho más fortalecido y con una soberanía mucho más en serio, ¿no? Que de puro discurso, ¿no? Entonces yo creo que esto en el mediano y largo plazo fortalecería la soberanía de México y solo en el corto plazo sí tendríamos, digamos, que conceder varias cosas, pero ya ahorita tenemos un problema de control territorial en donde la propia soberanía de México pues está mucho en duda, ¿no? Eduardo, pues muchas gracias No, por hombre. estar aquí, que sea la primera de muchas veces, porque creo que tus conceptos y tu visión está bastante clara, está bastante precisa en cuanto a información y en cuanto a estrategias que hay que hacer, sobre todo para ver hacia adelante. Lo de atrás ya pasó, nos tiene donde estamos ahorita. Te dejo una última provocación. ¿Vivimos estado fallido? Yo creo que en varias regiones sí hay estado fallido. Sin duda, Guerrero, no me queda duda que ahorita es un estado fallido. Chiapas va en la misma ruta. ¿Michoacán? Michoacán, parte de Michoacán, sobre todo Tierra Caliente. Y así podemos ir Sinaloa. buscando en distintos lugares. Sinaloa, fíjate que ahí es un caso más como de un monopolio criminal, en donde claramente hay un acuerdo entre autoridad formal Una y Pax. autoridad criminal, y es una pax narca, ¿no? Yo creo que esos arreglos son buenos para evitar mucho derrame de sangre, pero a la larga lo único que hacen es justamente crear unos enormes monstruos criminales que después son imposibles de controlar, ¿no? Pues gracias, Eduardo. Te veremos Encantado. próximamente por Gracias, aquí. Mucho gusto. Interesantísimos los conceptos y muy, muy interesante esta propuesta tuya que pues tiene tu sello, tiene tu paternidad, porque pues estuviste ahí tú proponiendo hasta que de repente hizo sentido y ahorita es tema, como decía Rodrigo, en las mesas de diferentes grupos, partidos y demás. Y ojalá que quien quiera que sea el próximo gobierno se decida a hacer esta Gracias, propuesta. y ojalá tome vuelo, y yo creo que esto sí le cambiará la vida al país, estimado Ramón Alberto. Gracias. ¿Eh? Eduardo. Encantado. Gracias. Gracias.